El viento apenas se movía, pero el monte parecía respirar. Yo estaba ahí, entre nopaleras y espinas viejas, con el polvo pegado a la piel y el alma quebrada en un silencio que no encontraba salida. A lo lejos, el pueblo parecía dormido, pero yo sentía que la oscuridad me observaba, más allá de las ramas, en el hueco donde se pierde la luz. Abuela me habló esa tarde, su voz un susurro que la tierra me prestaba para que entendiera. Decía que la bruja blanca había llegado, una mujer del pueblo de arriba, al faro, con miedo encadenado en las pupilas y pasos que no terminaban de pisar el suelo. Me dijeron que venía recomendada por una comadre, pero lo que traía no era esperanza ni medicina, sino un presagio torcido que se enredaba en las raíces. La mujer llegó con su hija, una muchacha de apenas 23 años. La vi en cuanto cruzaron el umbral, y el cuerpo me advirtió antes que los ojos, ojerosa, flaca, huesos marcados bajo la piel como ramas secas que el tiempo se niega a arrancar. Caminaba sin rumbo, con la mirada clavada en un lugar invisible, como si el monte le hablara y le ordenara callar. Mi abuela la miró fijo, sin palabras al principio. Luego le habló con voz baja, casi rota, que se filtraba entre el crepitar de un fuego seco. Le preguntó qué le había pasado, y la muchacha solo aceptó contar su verdad a ella, a esa mujer que había aprendido a escuchar el silencio de la tierra. Esa noche, me lo contó en secreto, a mí que observaba sin querer ser vista. Dijo que en la fiesta del pueblo, donde las almas se embriagan con música y fuego, conoció a un hombre. No cualquiera, vestido de charro, con botones que brillaban como espejos rotos y espuelas de oro que golpeaban el suelo con un eco extraño. Bailaron hasta que la música se volvió un latido dentro del cuerpo, y en la penumbra, sus cuerpos se unieron en un pacto sin nombre. Desde entonces, el aire en su respiración cambió, y el hambre se le escapó de la boca. No dormía, decía, porque las pesadillas eran un río oscuro que la arrastraba sin fin. Mi abuela preparó una toma, una medicina vieja con sal, manzanilla y aceite de oliva, remedios que llevan el perfume de lo ancestral, pero la sombra que la marcaba era más densa que cualquier hierba. Pasaron días. La muchacha volvió con un color más firme en la piel, la barriga creciente con un peso que parecía alzar y hundir el mundo al mismo tiempo. La esperanza se colaba, pero el monte, el viento y las voces del más allá seguían tejiendo un silencio opresivo. Entonces vino la limpieza. Mi abuela quemó en carbón huesos secos, tierra, pirulí y bálsamos. Hizo saltar el fuego en cruz, una danza oscura que parecía convocar a lo antiguo. La muchacha brincó sobre las brasas, dejando atrás su miedo y su dolor, o al menos eso queríamos creer. Quemaron su ropa, los restos del rito y lo que el monte había atrapado en sus hilos invisibles. Pero el territorio no suelta así sus presas. Al poco tiempo, los ruidos comenzaron. Cadenas arrastrándose, golpes en paredes que no debían moverse, susurros que helaban la sangre y se pegaban a la piel. Mi abuela y yo recorrimos la casa con brasas encendidas, como exorcizando un aire que parecía respirar con vida propia. Me mandaron atrás, cerca de los nopales, y fue ahí donde lo vi, o al menos su sombra, un fauno negro, mitad hombre y mitad cabra, con cadenas colgando de sus patas, acechando en la penumbra. Quiso esconderse cuando se acercó mi abuela, pero el fuego expulsó un humo verduzco y la voz que escuchamos era una amenaza que todavía se clava en mi pecho. El monte nos había marcado, y ese ser, oscuro y antiguo, había decidido no soltarnos. Al salir, cruzamos un río que parecía borrar el camino, como si el territorio quisiera tragarnos. El tiempo dejó de ser tiempo, y lo que ocurrió después se volvió un susurro que me retuerce por dentro. El aire se hizo más espeso conforme avanzábamos. El río quedó atrás, pero la humedad se pegaba a la piel como un sudor frío que no correspondía al calor. Cada paso parecía hundirse en un barro que no era solo tierra, sino algo que absorbía la fuerza y la voluntad. Sentía como mis músculos se tensaban sin motivo, la nuca rígida,
como si la sombra detrás de mí se pegara a mi cuerpo, invisible pero más presente que la luz. El fauno negro, aquel ser que vi solo de reojo, no había desaparecido. Lo sabía porque el aire vibraba con un sonido que no lograba identificar, una mezcla de cadenas, respiración animal y un susurro que arañaba la piel desde dentro. Mi respiración se descoordinaría cuando intentaba no mirar atrás, pero el cuerpo no miente, sentía que me olía, que medía cada movimiento y cada titubeo. Mi abuela, a pesar de la calma que mostraba, llevaba la misma tensión en las manos, esas manos que quemaron el pirulí y movieron el carbón con una precisión que parecía un rito antiguo, repetido más allá de las generaciones. Ella susurraba palabras que el viento absorbía sin devolverlas, como si el monte se negara a reconocerlas. Entre sus dedos, huesos secos y tierra negra, el peso de siglos se hacía presente. La muchacha, la que había nacido con la sombra clavada en la piel, apenas podía caminar. Su cuerpo se movía a medias, cansado, arrastrado por un cansancio que no era solo físico. Había momentos en que la veía congelarse, con la mirada fija en un punto donde nada existía, y su respiración se cortaba como si el aire se volviera un enemigo. Las cadenas volvieron a sonar. No afuera, ni dentro de la casa, sino en el espacio entre nosotros, en el silencio que no se puede romper con palabras. Esos sonidos imposibles se filtraban en la noche, siempre detrás, siempre cerca, como la promesa de un retorno que nadie quería. La noche no era noche, era un muro que se cerraba y expandía a la vez. El tiempo se diluía en el cansancio, en la repetición de pasos que no avanzaban, en el olor de la tierra quemada mezclada con el sudor y la desesperanza. La casa misma parecía respirar, exhalando un humo que teñía la mirada, y el monte no soltaba sus secretos. En un momento, creí escuchar pasos que no correspondían a ningún ser humano. Se movían con un ritmo errático, extraño, animal pero distorsionado, como si alguien, o algo, se transformara en sombra y luego en susurro. El frío en la nuca se volvió un frío que atravesaba hasta los huesos. El silencio se volvió un grito ahogado. No en voz, sino en cuerpo. Mis manos temblaban sin razón, el cansancio se volvió un peso que quería aplastarme en el suelo seco. La sensación de ser marcado, olido, observado, crecía en mi piel, invadiendo cada instante. Sentí un roce, un aire que no era viento, una presencia que se deslizaba entre los nopales. Quise girar, pero mi cuerpo no obedeció. Era como si algo me clavara a la tierra con raíces invisibles. El monte era un depredador paciente que se alimentaba de nuestra incertidumbre, que medía nuestro miedo y lo multiplicaba con cada segundo. No había respuestas, no había lógica, solo la certeza de que lo inhumano nos seguía. Mi abuela intentó calmarme, su voz un hilo quebrado entre el ruido que no cesaba. Pero ni siquiera ella podía negar la profundidad de la sombra que se había adherido a nosotros, a esa muchacha, a la casa, a la tierra misma. No había escapatoria. El monte no suelta lo que quiere devorar. Y yo sentía cómo me convertía en presa, cómo mi cuerpo se fracturaba poco a poco bajo el peso de lo ancestral. El cansancio ya no era solo una carga física, era una marea que me arrastraba a un lugar sin tiempo ni memoria. La piel se erizaba con cada sombra que se estiraba más allá de la razón, con cada suspiro del viento que parecía contar historias prohibidas, un murmullo que no debía escucharse pero que mi cuerpo absorbía sin remedio. El fauno negro, la criatura de cadenas que vi aquella vez en los nopales, dejó de esconderse para convertirse en una presencia sutil, un aroma denso que se pegaba al aire y me seguía a cada paso. Sentía sus ojos que no parpadeaban clavados en mi nuca, su aliento animal rozando la piel sin tocarla, y cada vez que giraba la cabeza, solo encontraba un vacío que se cerraba con un silencio peor que cualquier sonido. La muchacha que cargaba la sombra en su vientre se había ido transformando en algo que no podía nombrar. Sus ojos estaban más hundidos, como quemados por una luz que no existía.
Caminaba con la rigidez de un cuerpo marcado por una maldición antigua, pero todavía resistía, aferrada a una vida que parecía pender de un hilo invisible tejido por el monte. Las cadenas que arrastraba el fauno eran como un eco en mis huesos. El sonido imposible se colaba en mis sueños y en mis despertares sin descanso, en esos momentos en que la mente quiere huir y el cuerpo queda atrapado en el territorio marcado por el nahual. Era un ruido que no se podía explicar, un tormento que se filtraba entre el calor de la noche y la humedad pegajosa que lo envolvía todo. Intentaba respirar con calma, pero la respiración se hacía corta, entrecortada, como si el aire mismo fuera un enemigo disfrazado de vida. Los músculos se tensaban sin motivo y una rigidez se extendía desde la nuca hasta las puntas de los dedos, un adormecimiento que iba más allá del cansancio físico. La casa, ese refugio que debería ser santuario, era un altar para lo prohibido. El fuego que encendimos para limpiar quedó encendido en la memoria, una llama que no quemaba, pero que iluminaba figuras torcidas en las paredes, sombras que se desdoblaban y que no obedecían a ninguna lógica. Escuché una respiración, no humana, profunda y áspera, que no podía provenir de ningún animal conocido. Se filtraba en el aire, se enroscaba en mi garganta y me llenaba la boca de un sabor metálico y viejo, como si la tierra misma sangrara por dentro. Mi abuela me miraba con una mezcla de tristeza y fuerza rota. Sus manos temblaban, pero seguía el rito con determinación, porque sabía que no había otra opción que atravesar esa frontera que divide lo humano de lo inhumano, sin perder la poca luz que quedaba. La muchacha habló una vez, con voz quebrada, para decir que en su casa los ruidos crecían, que las cadenas se hacían más fuertes y que algo la seguía. La marcaba con un peso que la hacía caer cada vez más profundo en un abismo sin fondo. Las noches se volvieron largas y sin principio ni fin. El tiempo se doblaba, se repetía, se deshacía entre la bruma de un sueño que no era sueño y una vigilia que era condena. No sabíamos si estábamos caminando hacia afuera o si el monte nos devoraba más adentro. El cuerpo comenzó a fallar. Un temblor sutil, una rigidez que se hizo dolor, el sudor frío que mojaba la piel sin que el aire cambiara. Me sentía marcada, como si los ojos que no veía hubieran trazado un mapa invisible en mi carne, una ruta que solo el monte conoce y respeta. Y entonces, cuando todo parecía una pesadilla interminable, apareció un movimiento antinatural. Una sombra que se doblaba, que se contorsionaba sin respetar el cuerpo ni la lógica, un gesto imposible que me heló hasta la médula. No hubo gritos, ni carreras, solo un silencio pesado que aplastaba la tierra y que se quedó conmigo mucho después de que el movimiento desapareciera, como un recuerdo que no se puede soltar. El monte no perdona. No olvida. Y nosotros éramos ya parte de su ritual, una ofrenda sin nombre que se entregaba poco a poco. La frontera entre lo humano y lo inhumano se desdibujaba con cada aliento. Ya no sabía dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el territorio. El monte había dejado de ser un lugar, era un organismo vivo, un depredador silencioso que se alimentaba de mi cansancio, de mi miedo contenido, de la sombra que ahora habitaba en mí. Caminábamos sin dirección, aunque el sendero seguía marcado en la tierra, una ruta que parecía doblarse sobre sí misma, atrapándonos en un ciclo que no tenía principio ni final. El viento no traía aire, sino un murmullo antiguo, un canto roto que hacía vibrar los huesos y erizar la piel con un frío que no era frío, sino ausencia. La muchacha, esa presencia deshilachada que ya no era solo humana, caminaba delante. Sus ojos de colores extraños brillaban con un fuego apagado, y en su vientre, la promesa de una vida que el monte reclamaba, un ser con patas de cabra y cabeza cuadriculada que se ocultaba en la sombra de lo no dicho. Mi abuela, en un último gesto, extendió la mano hacia el fuego que todavía ardía en las brasas, un fuego que había comenzado como limpieza y ahora era rito de despedida. Me dijo con voz quebrada que no todo puede curarse, que algunas heridas son marcas para siempre, huellas del nahual que se niega a partir.
Sentí la respiración, esa respiración animal, imposible, que no descansaba ni por un instante, y las cadenas que tintineaban sin ser vistas, ese sonido imposible que se incrustaba en la memoria como un latido errático que no cesa. El monte se llevó con él algo de nosotros esa noche, un fragmento que nunca volvería. Y al cruzar el último tramo, sentí como la mirada que no parpadeaba me atravesaba, me leía, me dejaba marcada con un sello invisible. No hubo palabras. No hubo despedidas. Solo la certeza de que el camino no termina, que lo ancestral permanece, que el territorio tiene voz y que nosotros somos solo sus ecos. Si estás aquí, si has llegado hasta este lugar en la oscuridad, no busques respuestas ni explicaciones. Escucha el susurro que se cuela entre los árboles, siente el roce invisible que te llama a seguir. El monte habla, y en sus sombras, el nahual aguarda. Este es solo un tramo más del camino. Aquí, en Chamán, seguimos cruzando esa frontera, recogiendo las historias que los espíritus susurran en la noche. Si quieres seguir escuchando, si te atreves a caminar junto a nosotros, permanece atento a la voz que no se apaga. La travesía continúa.